Oportunidad de visitar Nicaragua y me impresionaron dos cosas. Número uno, que no hay apagones. Y número dos, el sistema hospitalario es de primera. ¿Por qué me llamó la atención? Porque Nicaragua no tiene el avance económico que tiene República Dominicana, pero tampoco tiene el avance democrático. ¿Qué digo yo? Nosotros queremos vendernos hacia afuera. Por ejemplo, por ahí anda el señor David Collado vendiéndonos, diciendo que vengan aquí, que este es el mejor país del mundo, esto, lo otro, pero ¿cómo tú puedes colocar un país como República Dominicana en el mapa cuando su sistema hospitalario es vergonzoso? Paso a explicar. Hace algunas semanas, algunos compañeros de los medios de comunicación hicieron un reportaje de lo que pasaba en El Salvador Begotier. ¿Qué pasa en el Gautier? Cuando ustedes van al Gautier, lo primero que los reciben allí son los ratones y las cucarachas. En el sistema de salud eso es grave. O sea, donde tú vas buscando salud y no hay mínimo sentido de higiene, ya la cosa anda mal. Pero igual, si tú vas al hospital Marcelino Vélez Santana en Herrera, te encuentras con la misma situación. El hospital Madre de las Madres, que es el Darío Contreras, un traumatológico histórico, cuando tú entras al Darío Contreras, tú sales asustado, porque la infraestructura que hace poco se remozó, hace algunos años, los artículos que se necesitan para darle cuidado a la gente no existen en el hospital. Pero eso no es propio de ahí. Tú vas al hospital José María Cabral Ibáez en Santiago y te encuentras con el mismo problema. Tú vas al hospital de San Cristóbal, al Juan Pablo Pina, y te encuentras con el mismo problema. Tú vas al Jaime Mota en Barahona y fácilmente tú entras por una situación y sale peor de allí, porque las bacterias están a la orden del día. ¿Por qué tocamos el tema? Nuestros compañeros del hermano programa Panorama de la Mañana invitaron a un doctor Rafael González García, cirujano, esto, lo otro. ¿Quién más que él, que es un médico conocedor del sistema, porque trabaja todos los días en eso, tiene 30 años en eso para conocerlo, independientemente que sea político, que yo ni siquiera me meto en eso? Él hace críticas reales del sistema de salud, del sistema hospitalario. ¿Cuál es la reacción del señor director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama? Manda a cancelar el médico. Y yo he dicho y me pregunto, Julia, distinguidos compañeros, si con eso él logró resolver la crisis hospitalaria. No, está peor. Cuando nosotros nos hicimos eco, que dicho sea de paso, todos los medios tuvieron que reseñar ese tema, empezaron Vox a atacar mis redes sociales, que a mí me da igual, dicho sea de paso. Pueden poner lo que quieran. O sea, lamentablemente el debate en la República Dominicana lo han debilitado un grupo de politiqueros rastreros que entienden que porque el manejo de los recursos le da la oportunidad de poner cuatro loquitos en las redes sociales a decir que tú eres malo, que tú eres bueno. A mí me da igual. ¿Por qué? Porque eso no va a cambiar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que el sistema hospitalario colapsó. Ahora, esto no es un tema que yo quiero personalizarlo en Mario Lama. Sí, Mario Lama es un incompetente, para que estemos claros. Yo hablo sin tapujos. Pero también tiene que ver con la baja inversión que históricamente se ha hecho en el sector salud. ¿Cómo tú me dices que un eje transversal del desarrollo, que tú entiendes que va a impulsar a la sociedad a otro lugar, tú solo le inviertes el 1.8% del Producto Interno Bruto? O sea, invertimos más en educación que en salud. Ahora, ¿qué ha pasado con la gran inversión que se ha hecho en educación? Se ha convertido en un festival de corrupción. O sea, todos los ministros que han pasado por ahí han destruido el Ministerio de Educación. Y yo he dicho, ¿por qué no redirigir, redireccionar, construir quizás otra legislación para que el sistema de salud dominicano tenga dinero de verdad? Oh, ¿y qué pasó en medio de la crisis del COVID? El gobierno buscó dinero donde sea y compró la vacuna porque entendía que era un tema de vida o muerte. Entonces, cuando tú vas a los hospitales de República Dominicana, te encuentras con la lamentable situación
de que no hay una política pública seria con el tema de la salud. Los pobres aquí no valen y peor aún. Gran parte del presupuesto nacional, y no queriendo ser más nacionalista de la cuenta, pero no me gusta eso, está dedicado a los ciudadanos haitianos. El gobierno dominicano, aparte de que no tiene control en las fronteras, tampoco ha tenido el control en el hospital o en los hospitales. Bien, señores, con nosotros está Oniel Ramírez, José. Obniel, aprovechar que tú eres una persona con capacidad para todo y que tiene ahí No, todo guardado. aprendo ahí. Vamos ahí a pasar ya en el ámbito político, donde recientemente el expresidente Hipólito Mejía se refirió hacia el hoy ministro David Collado como una persona que va a pasar más lucha que un forro de catre, haciendo referencia a su candidatura presidencial Sí, en las próximas vamos a decir a elecciones. cámara te switchea para que nuestra audiencia pueda ver que eres tú que estás haciendo el comentario. Gracias. Exacto. Entonces, a partir de esto, tomando en cuenta la cercanía que se tenía entre estos actores anteriormente, ¿cuál es tu opinión en esta expresión que utilizó el expresidente con el ministro David Collado? Mira, desde la culminación de las elecciones del año 2024, se inició lo que yo he dicho, una guerra fratricida en el PRM. O por lo menos se publicó, porque esa guerra existía ya. ¿Qué es lo que está sucediendo? Un partido político donde muchas personas tienen el ciclo político activo y no entienden que lo más importante es cuidar el instrumento, es un partido político que va al fracaso. Teoría de los juegos de Nash. John Forbes Nash. Julia quiere ese celular y yo lo quiero también. Lo necesitamos los dos. Lo queremos los dos. Sin embargo, si ella lo ala para allá y yo lo halo para acá, ¿qué sucederá con el celular? Se rompe. Lo vamos a romper y no vamos a tener el instrumento ninguno de los dos. Los partidos políticos son instrumentos de la democracia. ¿Cuál fue el éxito del PLD? Que ellos aprendieron a lavar sus trapos dentro. ¿Cuándo fracasó el PLD? Cuando empezó a lavar sus trapos afuera. El PRM, que es el PRD con una M, tiene que borrar del pensamiento del electorado su pensamiento suicida, que cuando está en el poder vamos a matarnos. El harakiri. Hipólito es un personaje ya de la vieja política. Todo el mundo sabe lo que yo pienso de David en términos políticos y hasta personales. Los personales no lo tengo que decir aquí, pero en términos políticos entiendo que es una invención de un grupo. Se quieren inventar un carajo, ponerlo ahí y ya. Además que aquí cualquiera quiere ser presidente. Yo veía el viernes en un programa en el que participo que fue un señor que se inscribió en el PLD, que aspiró a ser regidor en La Vega, perdió y se inscribió y anda recorriendo el país. No quisiera decir lo que pienso, pero anda recorriendo el país. Aspiracional, aspiracional. Sí, pero el señor, si usted lo analiza en términos políticos, no tiene las capacidades. Ahora, ¿qué pasó? Que él está viendo que aquí todo el mundo quiere ser presidente y se inscribió él también. Entonces, ¿qué pasa en el PRM? Desde que el presidente de la República, de forma errónea, anunció que él no iba, yo no sé si de forma errónea o de forma estratégica. Podría ser estratégico si él se presenta en el 28. Ahora, si él no se presenta es un error. ¿Por qué? Porque 4 años, un partido sin árbitros, cuando todos quieren ser presidente, podría ser la debacle. Hipólito es de la cosita bonita que está diciendo, porque todo el mundo sabe de la capacidad de Hipólito de decir ciertas cosas que pueden degenerar en la destrucción de un partido. Cuando en el año 2012, yo creo que Julia podría narrarlo mejor que yo. Sí, que lo viví. Cuando Hipólito Mejía no entendió que para ganar las elecciones necesitaba colocarse del lado de Miguel Vargas, ¿qué pasó? Miguel es un muerto, pero era el presidente del partido, era el que manejaba el dinero. Al final, por su tosudez y por su actitud fratricida, como dice mi querida hermana, por quererse hacer harakiri, no fue presidente en el 12, no él. Todos los que invirtieron en ese proyecto. ¿Qué yo estoy viendo? Que él queriendo defender a su hija,
está en una grave situación su partido. Porque él está dispuesto a darle pecosá a todo el mundo, como uno dice en el barrio. A nadie sabe dónde vayas a parar. Le está dando a Abinader, porque cada cierto tiempo sale con unas declaraciones del gobierno. Por ejemplo, en los últimos días él ha estado hablando del tema migratorio, habló de la agricultura. Señores, Hipólito ha hablado de cosas, pero criticando al gobierno. Comentarios que cualquiera diría, no, que Hipólito habla mucho. No, no, no. Son comentarios pensados. ¿Por qué? Porque Hipólito entendía que habría que garantizarle, por eso su hija se inscribió de último, como uno dice, porque él entendía que había que garantizarle la candidatura presidencial en el 28. Recuerden que ese direte produjo que incluso se mencionara el nombre de David cuando no se sabía quién era el candidato a senador por el PRM, y él dijo, a través de uno de los que habla por él ahí, dijo que es lo que aspiraba a la presidencia en el 28 y que él iba a ser el candidato en el 28. Entonces, lo que se está produciendo en el PRM es una lucha por la presidencia, pero una lucha con cuchillo en mano. Señores, un candidato, un precandidato de lo del PRM, trajo un experto en campaña sucia aquí. Y lo trajo para empezar el proceso temprano. Todo lo que ha salido de uno y otro está dirigido, para que estemos claros. ¿Cómo? Entonces, Gustavo, tu pregunta ahí. Oye, Mi pregunta es en ese Que sentido. tú estás descuartizado, tú estás por pedazos. Secretario General de Curso del PLD. perdió. No. La política es cambiante, como tú dices, Oniel, y todo puede cambiar. Oniel, ¿cuál es tu visión política en República Dominicana? ¿Qué tú entiendes que con lo que tú has mencionado va a pasar de aquí al 28? Tu visión de futuro, ¿cuál es? Bueno, el escenario todavía es muy prematuro. Lamentablemente, hacen 8 meses, 7 meses que el gobierno empezó un nuevo mandato y parece que faltan 2 meses para las elecciones del 28. O sea, la República Dominicana la tienen en un show metido entre los presidenciables de tu partido, del PLD, entre los presidenciables del PRM que manejan recursos públicos y entre Leonel y su hijo. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo política simplemente para hacer algún tipo de aporte como estructura de argumento. Por ejemplo, te voy a decir algo, mi querida hermana. Esta semana yo mencioné el tema de los hospitales, puntualmente. A mí me gustaría escuchar a los partidos de oposición decir qué piensan de eso. ¿Tú sabes por qué no dicen nada? Porque todos están comprometidos. Tienen un negocio, así mismo tienen un negocio en el gobierno, o tienen simplemente un bajadero para que no lo tranquen. Entonces, gobierno y oposición se han puesto de acuerdo para mantener esta sociedad en un proceso político constante, pero sin propuesta. ¿Ustedes quieren saber si es verdad? 63 años después de la muerte de Trujillo, ¿qué problema básico está resuelto? El tema del agua. Cada 4 años lo usan en campaña. Porque si lo resolvemos, ¿con qué vamos a hacer campaña? Eso es lo que dicen los políticos. El tema de la energía eléctrica, que por ahí anda Celso. Señores, ustedes saben que eso lo dimos como primicia también nosotros, que ahora lo están usando, pero bien. Ustedes saben cuánto gana el actual administrador de DESUR en Punta Catalina. O sea, él es asesor de Punta Catalina y a la vez es administrador de DESUR. 750,000 pesos de salario. Su mujer es la directora ejecutiva del Indotel. Pero no, o sea, una persona que ni siquiera es dominicano, un argentino. Y yo digo, ¿cuántos técnicos hay, por ejemplo, en el PRM, capacitados, inteligentes, brillantes, que pueden ir al sector eléctrico, que no lo ponen, pero ponen el sector eléctrico en manos de su mismo sepulturero, Celso Marrancini? ¿Y qué hace Celso? Trae a su combo, el combo de Celso, un argentino, un vaino, un esto, un lo otro. Y al final, la llamada de despolitizar el sector eléctrico, ¿en qué ha servido? Ahora hay más apagón y la tarifa está más alta. Entonces ha sido una gerencia deficiente. O sea, no hay un problema público, un problema básico de los dominicanos resuelto en 63 años de vida democrática.
Señores, a los que están escuchando por la radio, está con nosotros Otniel Ramírez. Vamos a ver, Luis Encarnación. Otniel, retomando el tema de Hipólito Mejía y de la alcaldesa Carolina Mejía, me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Puede Carolina Mejía hacer una buena gestión andando día por día el país a nivel nacional, siendo la alcaldesa actual del Distrito Nacional? Bueno, yo pienso que ahí estaba radicada su decisión de ella no querer aspirar, porque ella entendía que tenía que dedicarse a construir su proyecto presidencial. Pero al final los intereses primaron más que el amor por el pueblo. La alcaldesa está en un grave problema, porque noviembre de 22 y noviembre de 23 marcan su gestión. O sea, los aguaceros de la capital son una mancha indeleble en su ejercicio político. ¿Por qué? Porque pasó en el noviembre del 22, ok, el cambio climático fue la razón. Ok, vamos a comprarte esa. Ahora, ¿por qué tú no tomaste las medidas preventivas para que en noviembre del 23 no sucediese lo mismo? Se quedó tranquila. En noviembre del 23 fue mucho peor. Ustedes saben, por ejemplo, mis queridos compañeros, que este año la póliza de nuestro seguro, del seguro de vehículo, aumentó un 30% producto de las inundaciones. O sea, al final, la incompetencia de un funcionario repercutió en todos los dominicanos, en el bolsillo de todos los dominicanos. Yo creo, y lo digo con mucha humildad, que la Biblia, en uno de sus versículos más interesantes, dice que quien no es fiel en lo mínimo no es fiel en lo mucho. Yo veo mucha gente aspirando a la presidencia y no quiero circunscribirlo al caso de Carolina solamente, porque Yayo aspira y es candidato y es funcionario. Wellington aspira y es funcionario. ¿Cómo que se llama? Raquel Peña aspira y es funcionaria. Muchísimos aspiran. David Collado aspira y es funcionario. Ahora, cuando usted entra a la institución que dirige esa persona, como se llame, ¿cómo está esa institución? ¿Cuáles son los números? No el bulto, no lo que se venda, no lo que digan las redes sociales, no, la realidad. ¿Qué hay detrás de eso? O'Neill, y en ese mismo orden vemos que ahora otra crisis que se ha presentado, como tú decías, de los diferentes partidos políticos, ha sido con la Fuerza del Pueblo a Secretaría General, donde se ha abordado que si Peñita, que si Franklin. Vimos un tuit de Diony Sánchez diciendo que estaba decepcionado. ¿Se habrá contagiado la Fuerza del Pueblo del virus de lavar los trapitos afuera, ya sembrado tanto en PRM como en PLD? Lo de la Fuerza del Pueblo es simple y sencillamente las mismas malas costumbres. ¿Qué es lo que está pasando en la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo es el PLD verde. Y ese PLD verde, todo el que conoce la historia del PLD tradicional sabe que las imposiciones, que los acuerdos de aposento, que el grupismo era parte fundamental y que la administración de ese partido era centralizada. Mira, el doctor Fernández, que es un tipo muy agradable, sin embargo, sus seguidores le han hecho un daño terrible creyendo que él es el único en el universo. Sin ti se hunde la tierra. Y ahora, si no eres tú, que sea tu hijo. Los partidos políticos deben avanzar hacia globalizar sus ideas. O sea, los partidos políticos no pueden centralizarse en que fulano o fulano son los que deciden. ¿Qué pasa en la Fuerza del Pueblo? Yo escuchaba a una joven que me antecedió hablando maravilla y yo dije, ¿de qué partido es que ella está hablando? Yo me sorprendí. De verdad, porque es que el fanatismo no puede llevarte a mentirle al pueblo. Miren, ¿qué es lo que pasa en la Fuerza del Pueblo? Lo primero es que si tú quieres ser opción de poder, tú tienes que definirte a ser oposición definitivamente. Y hay una parte importante de la dirigencia de ese partido que vive coqueteando y negociando con el gobierno. Entonces, o tú eres oposición o eres gobierno. Y lo segundo de ese partido, no menos importante, es que no ha entendido que en el proceso del año 2028, casi el 40% de los votantes tienen menos de 35 años. Yo te pregunto, ¿cómo conectar con ese electorado cuando tú tienes como secretario general a una persona que tiene deficiencias visuales? O sea, el señor tiene impedimentos visuales, pero aparte de eso,
un anciano de 70 años. O sea, Leonel con 70 y el secretario general con 70. Esos son, o sea, conocen el discurso, el pensamiento, el engranaje de los jóvenes dominicanos, el lenguaje. Y ahí tú puedes entender por qué en el proceso pasado cerca de un 50% de los dominicanos no fueron a votar. Porque entienden que es la misma vaina. Entienden que la política dominicana se ha convertido en una SRL. Y tú lo puedes analizar rápidamente, Julia. Hipólito tiene a Carolina y a Juan Garrigó. Leonel tenía a Margarita, que fue el que la metió ahí, y a Omar ahora. Danilo a sus hermanos. Su hermana fue diputada, candidata a senadora, presidenta de la Cámara de Diputados, miembro del comité político. Peña Gómez, el gran líder, sus hijos. ¿Cómo le decía Atuey de Camps al bloque institucional socialdemócrata? La finquita. La finquita. O sea, Peña le dejó una finquita a Peñaguaba. O sea, aquí lamentablemente la política se ha convertido en una herencia y en una empresa privada. Yo hice un artículo hace algunas semanas, Julia. Se llamaba el impacto de los bebesaurios. ¿Qué son los bebesaurios? Hijos de políticos tradicionales que entienden que ellos heredaron el poder. Y sus padres entienden que heredaron el poder. Yo te pregunto, ¿cuántos jóvenes valiosos, por ejemplo, no hay en la fuerza del pueblo? Muchísimos. Pero están eclipsados por el hijo del líder, el leoncito, el fenómeno. Analiza su trabajo en términos legislativos como diputado en 4 años, sus propuestas, a ver si no están desconectadas de lo que la sociedad necesita. Esto no es agarrar un popo y ponerlo ahí porque es hijo de Julia, porque es hijo de Leonel, porque no, gánese su espacio. Y te voy a decir algo, el tema de la Secretaría General en la Fuerza del Pueblo ha revelado que allí hay un solo pensamiento, ahí no hay democracia. El acto de la semana antepasada de apoyo a Peñita, a Antonio Florián, le dicen Peñita, que aspira a continuar como secretario general de ese partido, te demostró que ahí se hace única y exclusivamente lo que diga Leonel. Entonces no es un partido democrático. Bueno, señores, llegamos aquí. Ha dejado esta cabina encendida. Aquí todo el mundo se ha quedado mudo porque nos sazonó a todos. Así es. Y para cerrar, Oniel, este último minuto con un sí o un no. Abel Martínez, ¿se va o no se va del PLD? Si se va, que se vaya y punto. La gente no amaga ni hace tanto bulto.